Lo siento, papá, pero no has sido invitado. Por favor, vete inmediatamente. Las palabras salieron de la boca de mi hija como navajas afiladas. Ella llevaba un vestido blanco de encaje, con una sonrisa tensa, forzada, como si estuviera sonriendo solo porque alguien se lo había ordenado. Detrás de ella, los invitados reían, brindaban y una orquesta de cuerdas tocaba una música suave que contrastaba violentamente con el nudo que se formaba en mi garganta. Estaba de pie a la entrada del salón principal del Hotel Florence Regency, sosteniendo un pequeño paquete en las manos. Era el regalo de boda que yo mismo había elegido, un reloj de bolsillo de oro con el escudo de nuestra familia grabado en la tapa. Una pieza antigua que había pertenecido a su abuelo. Algo simbólico, algo que pensé que todavía significaba algo. Me llamo James, tengo 68 años. He pasado la mayor parte de mi vida trabajando como carpintero, construyendo casas, muebles, todo lo que pudiera mantener a mi familia. Nunca he sido un hombre refinado, pero siempre he sido un padre presente, o al menos lo he intentado. Fui padre y madre después de que la madre de Olivia muriera, cuando ella solo tenía 7 años. Crié a mi hija solo, con mucho esfuerzo y poco dinero. Pero nunca le faltó nada: comida, colegio, ropa limpia, un techo sobre nuestras cabezas. Y amor. Siempre mucho amor. Pero allí, en ese pasillo florido, entre espejos dorados y alfombras mullidas, ella me miraba como si fuera un extraño inconveniente. Un obstáculo en su ascenso social. ¿Me estás diciendo que no puedo entrar en la boda de mi propia hija? Pregunté sin levantar la voz. Ella dudó medio segundo, con un destello de culpa en los ojos, pero pronto recuperó el tono frío. James, por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Esta fiesta no es el lugar adecuado para ti. Yo no sabía que ibas a venir. Mentira. Ella lo sabía. Simplemente no creía que yo tuviera el valor. Miré al novio, Benjamin, que se acercaba por detrás de ella con pasos apresurados. Joven ejecutivo, traje a medida, rostro bien afeitado, todo en él olía al éxito. Cuando me vio, su mirada se dirigió directamente al paquete que llevaba en la mano y luego a mis zapatos gastados. Sin decir nada, él solo puso la mano en la espalda de mi hija y dijo: «¿Todo bien, cariño?» Ella asintió con la cabeza. Y luego añadió: «Papá ya se va». No grité. No lloré. No supliqué. Solo le entregué el regalo en sus manos. «Es de la familia», murmuré. «Si no lo quieres, tíralo». Pero yo tenía que venir. Di media vuelta y salí, dejando atrás las miradas curiosas y los susurros ahogados que se multiplicaban a cada paso. En el estacionamiento, mi auto parecía fuera de lugar entre los vehículos de lujo, un viejo Ford plateado con la ventanilla del pasajero atascada. Me senté al volante, pero no arranqué. Me temblaban las manos. No me habían invitado. Pero yo había pagado casi todo. El buffet, el alquiler del salón, la decoración con rosas blancas y tulipanes. Todo lo había contratado yo, con la ayuda de una agencia de eventos llamada White Ivy. El contrato se hizo a nombre de la madre del novio, a petición de la propia Olivia. Ella dijo que era para mantener la armonía entre las familias. Acepté, como siempre aceptaba todo, creyendo que era por una buena causa. En silencio, encendí la radio del coche. Sonaba una canción antigua, una de las que solíamos cantar juntos cuando ella era pequeña, de camino al colegio. Quería apagarla, pero no pude. La música sonaba como si se burlara de mí. Recuerdos de una época en la que ella todavía me cogía de la mano por la calle, cuando me llamaba héroe, antes de las universidades caras, las nuevas amistades y los novios con corbata. Respiré hondo. Miré el reloj de pulsera. Eran las 3:25. La ceremonia había comenzado hacía solo 10 minutos. El banquete, el concierto de jazz en vivo, los fuegos artificiales en el exterior. Todo estaba programado para dentro de unas horas. Todo lo que había pagado, creyendo que, aunque ya no formaba parte de su círculo, al menos seguía siendo el padre de la novia. Pero en ese momento, mirando mi reflejo en el espejo retrovisor, ojos rojos, arrugas profundas, la piel curtida por el sol de décadas de trabajo, me di cuenta, tal vez nunca dejé de ser solo un proveedor de servicios para ella. O tal vez fui reemplazado tan pronto como ella descubrió que ya no me necesitaba. Apreté los ojos. Una idea comenzó a tomar forma, tímida al principio, luego más clara. El contrato con la agencia, los pagos, la cláusula de cancelación. Cogí el móvil. Abrí la aplicación del banco. Había transacciones pendientes para el día siguiente,
pagos programados a proveedores, el hotel, la floristería, la banda. Alrededor de $80,000. Dinero que saldría directamente de mi cuenta. Dinero que ella ni siquiera sabía que todavía estaba bajo mi control. Fue en ese momento cuando sentí algo diferente. No era ira. Era otra cosa. Una especie de lucidez cortante. Quizás, después de tanto tiempo, era hora de actuar. Por primera vez en muchos años, hacer algo que no fuera simplemente aceptar. La verdadera ceremonia aún no había comenzado. Pero algo dentro de mí ya había cambiado. Si esta historia te ha enganchado hasta aquí, no olvides suscribirte al canal para no perderte cómo se desarrolla todo. Porque en el momento en que apagué el coche y apoyé la cabeza en el asiento, una idea comenzó a tomar forma, y cuando se completara, nadie en esa fiesta estaría preparado para lo que vendría después. Se llama Olivia. Mi orgullo y mi ruina. Cuando era niña, tenía una forma curiosa de mirarme, con ojos redondos, ávidos de respuestas, como si yo lo supiera todo. Era mi compañera en el taller, me ayudaba a sujetar las reglas mientras yo cortaba madera, me observaba arreglar bisagras, pintar ventanas, hacer muebles con mis propias manos. Un día me dijo, quiero ser como tú, papá. Hacer cosas de verdad. Aquello me destrozó. Creí en esa promesa durante muchos años. Pero el tiempo, el tiempo tiene una forma cruel de arrancar las promesas del corazón de los niños. El cambio comenzó poco a poco. Primero fue el silencio entre una visita y otra. Luego, las llamadas se hicieron cada vez más breves. Cuando entró en la universidad, ella empezó a corregirme durante las cenas. Papá, ya no se dice así. Papá, no lo entiendes, eso es anticuado. Yo me reía, encontrando gracioso su madurez. No sabía que eso era el comienzo de mi desaparición. Olivia decidió estudiar relaciones públicas en Boston, consiguió una beca parcial y yo pagué el resto, el alquiler, los libros, los pasajes. Nunca me quejé. Recuerdo haber vendido una de mis herramientas más caras para pagar la matrícula del segundo semestre. Ella me lo agradeció con un mensaje de voz de 12 segundos. Escuché ese audio más de 20 veces. A los 22, ella volvió a casa durante las vacaciones con un acento nuevo, ideas diferentes y un novio llamado Peter que pensaba que ser carpintero era poético. Duraron 6 meses. Luego vino un francés, un ingeniero, un agente inmobiliario. Benjamin apareció a los 28. Alto, rubio, voz refinada, siempre vestido como si fuera a una reunión. Tenía una forma de mirarme que me recordaba a los clientes ricos que contrataban mis servicios y me pedían que entrara por la puerta de atrás. Y aún así, sonreí. Sonreía siempre. Para no molestar. Para demostrar que aceptaba su nuevo mundo. Cuando Olivia anunció su compromiso, ella me dijo, papá, quiero algo grandioso. Algo que demuestre en quienes nos hemos convertido. Y entonces llegó la petición, si podía ayudar a financiar la boda. No como patrocinador oficial, eso correspondería, en palabras de ella, a la familia del novio, por razones protocolarias, sino discretamente. Ya sabes, papá, solo entre nosotros. Por supuesto que acepté. Al fin y al cabo, ¿qué era una contribución más en toda una vida de sacrificios? Lo que no esperaba era ser deliberadamente excluido de la lista de invitados. Ni siquiera figuraba como padre de la novia en la invitación. Nada. Me enteré de la fecha exacta por casualidad, cuando la coordinadora de WITE Ivy me llamó para confirmar los últimos detalles de los proveedores. Ella, sin saberlo, me dio más información que mi propia hija. En los últimos meses, los pagos se fueron programando a mi nombre, pero disimulados en correos electrónicos de la agencia. Olivia se aseguraba de no comunicarse directamente conmigo. Decía que no tenía tiempo, que todo estaba bajo control. En mi ingenuidad, o esperanza, pensé que era parte de la sorpresa. Que ella, tal vez, estaba preparando un reconocimiento especial, un homenaje silencioso, quién sabe, incluso un brindis al final. No imaginaba que ella pretendía borrarme por completo de la narrativa. Y ahora, al verla expulsarme de la boda que yo había financiado, comprendí que no era un descuido. Era intencional. Yo era el fantasma inconveniente de sus orígenes. El pasado que no encajaba con los arreglos florales de $10,000. Esa tarde, después de salir del hotel, conduje sin rumbo por la ciudad. Pasé frente al parque donde Olivia aprendió a andar en bicicleta. Frente al hospital donde ella nació. Por la escuela donde presenté la primera pieza que ella hizo en madera, un portalápices torcido, pero que ella defendió como si fuera arte.
Los recuerdos me atravesaban como un viento cortante. Y con cada uno de ellos, el resentimiento tomaba forma. No de forma explosiva, sino como agua acumulándose detrás de una presa. Por la noche, me senté en el porche de mi casa, con una cerveza en la mano y el contrato de White Ivy abierto en el móvil. Leí cada cláusula como si fuera un manifiesto. Ahí estaba. El contratante podrá cancelar los pagos hasta las 12 del mediodía antes de la celebración del evento, siempre que lo comunique formalmente por escrito. No era demasiado tarde. El pago más importante, el del banquete, el de J, los fuegos artificiales, estaba previsto para la mañana siguiente. Tenía ganas de llamarla. Preguntarle por qué. Pedirle una explicación. Pero me conozco. Sé que, en el fondo, lo que quería era oírla pedir perdón. Y eso nunca llegaría. Olivia ya no sabía reconocer lo que yo significaba para ella. No sabía, o no quería, verme como un hombre, como un padre, como alguien que merece respeto. Y el respeto, finalmente me di cuenta, no se suplica. Se impone. Cogí el teléfono y marqué el número de la coordinadora de la agencia. Buenas noches. Soy James Torniqueque. Soy el contratista de la ceremonia en el Florence Regency. Ah, señor James. La fiesta fue maravillosa. Vi que usted estaba presente. Espero que haya sido bien recibido. No fui invitado, interrumpí con calma. El silencio al otro lado de la línea fue casi reconfortante. Estoy llamando para cancelar todos los pagos programados para mañana. Ella tartamudeó. Señor James, ¿eso es un malentendido? El evento ya está en marcha. El contrato dice que puedo cancelar hasta 12 horas antes. Todavía estamos a tiempo. Quiero que se suspenda todo, el catering, la banda, la decoración adicional, los fuegos artificiales. Y quiero un comprobante de cancelación en mi correo electrónico hoy mismo. Ella intentó argumentar. Habló de escándalo, de invitados, de reputación. A ellos no les importó mi dignidad, señorita. No será problema para mí ocuparme de la suya. Colgué. Volví a mirar el reloj de pulsera. Eran las 10:30 de la noche. A esa hora, Olivia debía de estar en el salón de fiestas, brindando con sus amigos, riendo con el padre del novio, tal vez fingiendo que yo ni siquiera existía. Imaginando que la fiesta sería perfecta, que el dinero estaba asegurado, que la vida seguiría según lo planeado. Ella no sabía que, en las próximas horas, el castillo de fachada que había construido se derrumbaría. Y no por venganza vacía, sino por justicia, por la verdad, por amor propio. Y aún quedaba una cuestión por decidir. ¿Qué hacer con los casi $80,000 que se gastarían en lujos desechables? ¿En aplausos comprados? Fue entonces cuando me vino a la mente el rostro de Eloise, mi nieta, hija del primer matrimonio de Olivia, la única que todavía me llamaba en Navidad, que me preguntaba cómo estaba después de la operación de rodilla, que me visitaba sin motivo. Joven, inteligente, estudiando ingeniería, llena de sueños, pero sin los mismos recursos que su madre. Toda su vida me había visto como alguien presente, confiable, y nunca me pidió nada. Quizás era hora de hacer algo por ella. Algo significativo. Volví al ordenador y escribí un correo electrónico a mi gerente del banco. Solicité la creación de un fondo en nombre de Eloise. Una cuenta especial para financiar sus estudios, su formación, su futuro. Si mi hija me había negado el papel de padre aquella noche, mi nieta me permitía seguir siendo abuelo. La respuesta llegó pocos minutos después. El gerente estaba de guardia. Dijo que podría adelantar el trámite a la mañana siguiente, siempre y cuando me presentara en el banco con los documentos. Quedé allí a las 8 en punto. Y antes de dormir, abrí mi celular y escribí un mensaje corto para Olivia. Que disfrutes de la fiesta. Espero que haya valido la pena. Mañana, el resto se reevaluará. No lo envié. Solo lo guardé en borradores. Ella lo entendería en el momento adecuado. Y ese momento llegaría más rápido de lo que ella imaginaba. Porque cuando sonó el teléfono a las 6:45 de la mañana siguiente, y vi el nombre de la coordinadora de White Ivy en la pantalla, ya sabía que se había producido la primera grieta, y que el derrumbe estaba a punto de comenzar. El teléfono vibró 3 veces antes de que contestara. La coordinadora de White Ivy hablaba en un tono nervioso, casi suplicándome que reconsiderara. Señor James, por el amor de Dios, el proveedor del catering está aquí, amenazando con no descargar nada. El hotel exige el pago inmediato. La banda ya se ha ido. No tocarán sin el depósito.
Me quedé en silencio, escuchando el eco de la histeria contenida al otro lado de la línea. Era demasiado pronto para el drama. Eran las 7 de la mañana y aún no había desayunado. Pero eso era solo el comienzo. La primera señal de que la glamurosa estructura que Olivia había construido se estaba desmoronando. ¿Y lo más irónico? Ni ella lo sabía todavía. Todos los pagos han sido cancelados, tal y como le avisé anoche. Ya está fuera de mi control. Si tiene alguna duda, hable con el banco. Pero señor James, la fiesta sigue hoy. El brunch con los padrinos, la comida familiar, las fotos en el jardín, el segundo día de celebración. ¿Qué vamos a decir a los invitados? Dígales la verdad, respondí con una calma que me sorprendió. Dígales que el hombre que pagó todo fue expulsado de la ceremonia. Quizás eso les haga pensar 2 veces antes de olvidar quiénes son. Colgué antes de que ella pudiera responder. La noticia aún no había llegado al salón. Lo sabía porque, 20 minutos después, recibí el primer mensaje de Eloise. Abuelo, está pasando algo extraño aquí. Los camareros dicen que no se ha pagado el buffet y el hotel está cobrando en efectivo para mantener la estructura. ¿Sabes algo? Solo respondí, tranquila, cariño. Todo se aclarará. 20 minutos después, ella llamó. Están enloqueciendo aquí, abuelo. Mamá acaba de salir de la habitación gritando con el gerente del hotel. Benjamin está tratando de hablar con sus padres y nadie contesta. Dijeron que la florista también se fue. ¿Qué está pasando? Me costaba contener la risa. Pero no había nada gracioso en aquello. Había dolor. Había años de invisibilidad acumulados. Aún así, mantuve un tono sereno. Quédate fuera, Eloise. Evita el alboroto. Esto no tiene nada que ver contigo. Pero, tiene que ver contigo, ¿no? ¿Es por tu culpa que está pasando esto? No mentí. Sí, es por mi culpa. Pero no porque yo lo haya deseado. Solo dejé de pagar por algo de lo que nunca se me permitió formar parte. Silencio al otro lado. Luego, un suspiro. Estoy contigo, abuelo. Aunque mamá se enfade mucho, aunque ella no me hable después, estoy contigo. Esas palabras bastaron para reafirmar la decisión que ya había tomado. La lealtad de Eloise valía más que cualquier alfombra roja, más que cada flor importada que ahora recogían en silencio los empleados desconcertados. Mientras tanto, Olivia aún no me había buscado. Quizás creía que solo se trataba de un error administrativo. Quizás aún pensaba que me quedaría callado, como había hecho toda mi vida. Pero eso cambió cuando el padre del novio, el tal Edward, un magnate del sector inmobiliario, se enfrentó al equipo de eventos delante de todos los padrinos. Levantó la voz, señaló con el dedo y exigió explicaciones. Y fue en ese momento cuando la coordinadora, cansada de proteger mentiras, reveló la verdad. Señor, los servicios han sido pagados por un único contratista, que anoche decidió suspender todos los pagos restantes. La fiesta de hoy no tiene cobertura financiera. Esa información cayó como una bomba en el salón. Benjamin, que ya estaba tenso, se puso lívido. Olivia, al oír el nombre de James Thorndyke como pagador, tropezó con sus propios pies. Ella nunca imaginó que alguien lo descubriría. El intento de evitar el caos llegó demasiado tarde. Benjamin exigió a sus padres que cubrieran los gastos inmediatamente, pero el banco no trabajaba los domingos y los proveedores no aceptaban pagarés. El gerente del hotel, por su parte, lo dejó claro: sin pago, no hay servicio. Una a una, las piezas fueron retirándose. Se doblaron y recogieron los manteles. La mesa de postres se desmontó. El escenario del jardín, donde iba a haber un miniconcierto, quedó vacío. Los invitados empezaron a darse cuenta de que algo no iba bien. Se extendieron los rumores. Y pronto surgieron los chismes. El padre de la novia lo pagó todo y lo echaron. La fiesta se ha cancelado por falta de pago. Parece que él se ha vengado. No hacía falta estar allí para saber que el escándalo era mayúsculo. Eloise me mantenía al tanto por mensajes, tratando de no ser vista. Ella está llorando, abuelo. Está gritando que la humillaste. Yo no la humillé, respondí. Ella lo hizo cuando me echó delante de todos. Yo solo dejé de fingir que eso era aceptable. Una hora después, Benjamin llamó. No contesté. Entonces fue Olivia. Dejó un mensaje de voz. Su voz era una mezcla de desesperación y rabia. Papá, ¿te has vuelto loco? ¿Qué crees que estás haciendo?
Lo has arruinado todo. ¿Sabes lo que he perdido por tu culpa? ¿Qué va a decir la gente? Pulsé reproducir 3 veces. Ni una palabra de arrepentimiento. Ni un intento de entender. Solo más de lo mismo, como le afectaba a ella. Mientras tanto, yo estaba en el banco, terminando de abrir el fondo educativo para Eloise. Richard, mi gerente, tecleaba rápidamente. Todo en orden, señor James. En cuanto la señorita Eloise traiga los documentos personales, activaremos la tarjeta y el acceso. Los 80.000 están seguros, con intereses compuestos. Firmé los papeles con una calma que parecía absurda, teniendo en cuenta la tormenta que se avecinaba. Pero así era, estaba en el ojo del huracán y, por fin, era yo quien controlaba el viento. De vuelta a casa, me senté en el viejo sillón del salón y releí el contrato de White a Ivy por última vez. ¿La penalización por cancelación? Irrelevante. Los proveedores sabían quién pagaba y sabían por qué habían perdido ese contrato. Ya no era el viejo ingenuo de la carpintería. Era un hombre que había decidido poner punto final. A las 4 de la tarde llegó la última notificación. El hotel había liberado a los invitados. La fiesta de 2 días se convirtió en un evento de 6 horas con un final abrupto. Olivia y Benjamin se fueron por la puerta trasera, según Eloise. Nadie quiso mirarlos a los ojos. Más tarde, al anochecer, sonó el timbre. Era Olivia. Ojos rojos, maquillaje corrido, el vestido de novia escondido bajo un abrigo. Ella parecía más pequeña, encogida. ¿Podemos hablar?, preguntó en voz baja. Asentí. La dejé entrar. El mismo hogar donde ella creció, ahora tan extraño para ella como lo fue su fiesta para mí. Me senté en el sofá, ella en la silla. Durante largos segundos, nadie dijo nada. Hoy me has destrozado, comenzó ella. Tú me borraste antes, respondí. Era mi día, papá. Y yo era tu padre. Ella tragó saliva. Me has traicionado. Y tú me has excluido. Había una guerra de espejos allí, un duelo de dolores reflejados. Ninguno de los dos tenía toda la razón, pero solo uno había sido borrado con elegancia. Yo. ¿Vas a devolver el dinero?, preguntó ella finalmente. No. ¿De verdad vas a mantener ese castigo? No es un castigo. Es protección. Para mí. Para mi nieta. Ella sí me respeta. Olivia se levantó. Te arrepentirás de esto. Ya me arrepentí de aguantarlo todo en silencio. Esto ha sido liberador. Ella se marchó sin despedirse. Y, al cerrar la puerta, me di cuenta de que, por primera vez en décadas, no me sentía culpable por haber dicho que no. Porque esa misma noche recibí un mensaje inesperado de Benjamin, y lo que él me proponía demostraba que los efectos de mi decisión estaban lejos de terminar. El nombre que apareció en la notificación fue sorprendente: Benjamin. El prometido. O exprometido, teniendo en cuenta el estado de la boda y la reacción de sus padres ante el desastre. El mensaje era breve, demasiado formal para alguien que me conocía personalmente. Me gustaría concertar una charla. Puede ser en persona o por videollamada. Es importante. Esperé unas horas antes de responder. Quería que él sintiera la misma incertidumbre que yo sentí en la entrada del salón cuando mi propia hija me impidió entrar. Respondí solo al comienzo de la noche: mañana, a las 10. En persona. Trae solo sinceridad. Llegó puntual. Vestido más sencillo, camisa por fuera del pantalón, sin la postura arrogante de los días anteriores. Entró en la sala con un aire más humano. Llevaba en los ojos la vergüenza de los que pierden el control. James, dijo, extendiendo la mano. Gracias por recibirme. No le devolví el apretón de manos. Solo le indiqué el sillón vacío. Quiero empezar pidiendo perdón por lo que pasó el sábado, dijo él, mirando al suelo. No sabía que te habían impedido entrar. Pero sabías quién pagaba. ¿Y nunca te pareció extraño que yo no estuviera allí? Él dudó. Sí, me pareció extraño. Pero Olivia me dijo que teníais una relación complicada, que preferías ayudar desde la distancia, que era vuestra forma de ser. Negué con la cabeza, decepcionado. Ella te vendió la imagen de un padre ausente, y tú te la creíste sin cuestionar nada. Suspiró Benjamin. Ella me convenció de que sería mejor así, que sería más adecuado para el perfil de la ceremonia. Perfil. La palabra me golpeó como una bofetada.
Ella siempre pensó que tenía que ocultar sus orígenes para ser aceptada en vuestro mundo, ¿verdad? Yo era la parte sucia de la historia que no podía aparecer en las fotos. Él no respondió, pero su silencio lo dijo todo. Y ahora, ¿por qué estás aquí? Benjamin respiró hondo. Porque todo se ha derrumbado. Los padres de Olivia están furiosos. La reputación de la familia ha quedado mancillada. La prensa local ya se ha hecho eco de la historia. Hay videos circulando. Los proveedores se niegan a volver a trabajar con nosotros. Titubeó, y Olivia está hecha un desastre. No ha comido nada desde el domingo. Está convencida de que todo ha sido un ataque personal. Fue una decisión personal, no un ataque, le corregí. Simplemente dejé de financiar mi propia humillación. Benjamin asintió con tristeza. Lo entiendo. Y, sinceramente, admiro lo que hiciste. Fue firme, coherente y valiente. Pero estoy aquí porque quiero intentar arreglar las cosas. No estoy hablando solo de dinero. Estoy hablando de reconciliación. Eso me hizo reír. La reconciliación, Benjamin, no comienza con una propuesta. Comienza con el arrepentimiento. Ella está arrepentida, dijo él rápidamente. Solo que, no sabe cómo decírtelo. Quizás porque nunca aprendió a pedir perdón. Solo a manipular. Él bajó la cabeza. Ella cree que si devuelves parte del dinero, podemos organizar una nueva ceremonia. Algo más íntimo. Contigo presente. Un nuevo comienzo. Sonreí, no por diversión, sino por tristeza. Era increíble que, incluso después del colapso, el plan siguiera siendo rehacer la imagen, no la relación. Benjamin, la ceremonia se puede volver a celebrar. La reputación también. ¿Pero mi confianza? Esa murió cuando mi hija me miró a los ojos y me pidió que me fuera. No había nadie apuntándole con una pistola. Fue una elección. Fría. Consciente. Y ahora aprenderá que las elecciones tienen consecuencias. Él se quedó en silencio. Y yo le dejé. A veces, es necesario que el silencio diga lo que las palabras no pueden expresar. Pero, hay algo que aún se puede hacer, añadí. Algo que ya he empezado. Él levantó los ojos, esperanzado. No, Benjamin. No se trata de la ceremonia. Se trata de Eloise. Le conté sobre el fondo educativo. Sobre los $80,000 que ahora estaban seguros, intactos, esperando para financiar los estudios de alguien que siempre me respetó, sin pedir nada a cambio. Ella es el único puente entre Olivia y yo que aún vale la pena mantener. Y voy a asegurarme de que tenga un futuro, con o sin el nombre de su madre estampado en las columnas sociales. Benjamin parecía genuinamente conmovido. Se lo merece. Eloise es especial. Lo es. ¿Y sabes por qué? Porque nunca tuvo que utilizarme para saberlo. Ella vio valor en mí incluso cuando yo no tenía nada que ofrecerle más que consejos. Él se levantó. Gracias por escucharme. Si quieres que Olivia me busque, dile que estaré aquí. Pero sin flores. Ni con excusas forzadas. Si quiere hablar, tendrá que venir con la verdad y con las manos vacías. Cuando Benjamin se fue, fui a la estantería y cogí un álbum antiguo. Fotos de la infancia de Olivia. Sus primeros pasos. Cumpleaños. Sonrisas sin filtros. Me pregunté dónde, exactamente, había perdido a mi hija. En qué momento había cambiado el cariño por el estatus. Pero el pasado no se puede corregir. Se comprende. Y se elige cómo lidiar con él. Esa noche, Eloise me llamó. Quería saber si el fondo estaba realmente a su nombre. Sí, cariño. Será tuyo. Para lo que quieras estudiar. Arquitectura, ingeniería, incluso pintura si quieres. Ella lloró al otro lado del teléfono. Nadie ha hecho nunca algo así por mí, abuelo. Es lo mínimo. Tú me diste algo que vale más que eso. ¿Qué? Respeto. Y es con ese respeto con el que pretendo seguir mi vida. Al día siguiente, firmé los documentos finales en el banco. El fondo se activó oficialmente. Eloise ahora no solo tenía un futuro asegurado, sino también la libertad de soñar. Mientras tanto, Wilmington empezaba a quedarse pequeña para mí. La ciudad estaba llena de recuerdos, pero vacía de sentido. Quizás era hora de cambiar. De dejarlo todo atrás. No como una huida, sino como una liberación. Abrí el portátil y empecé a buscar propiedades en Savannah.
Una ciudad más tranquila, con gente nueva, nuevas historias. Cuando llegué a la foto de una casa con porche, jardín y unas vistas preciosas, sentí un cosquilleo en el estómago. Algo bueno. Algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Por primera vez en años, la idea de empezar de nuevo no me daba miedo. Me parecía justa. Y si te gusta esta historia y crees que a veces respetarse a uno mismo es el mayor acto de valentía, aprovecha para suscribirte al canal, porque aún queda mucho por venir. Porque mientras preparaba mi cambio de vida, Olivia finalmente decidió buscarme, y la forma en que ella apareció en mi nueva casa lo cambió todo de nuevo. El camión de mudanzas acababa de marcharse cuando oí el timbre. Todavía llevaba la camiseta sudada, las manos llenas de polvo, terminando de colgar los últimos cuadros en la pared de mi nueva casa en Savannah. Era una mañana calurosa, el olor a pintura fresca aún flotaba en el aire. Abrí la puerta pensando que era algún vecino dándome la bienvenida. Pero no era así. Era Olivia. Por un segundo, no la reconocí. Tenía el pelo recogido de cualquier manera, ojeras profundas, un vestido demasiado sencillo para alguien que siempre se había preocupado por su imagen. Llevaba un bolso pequeño y sus ojos rojos delataban noches sin dormir. «Papá, ¿puedo pasar?» Me quedé quieto. Por muy poco, le habría cerrado la puerta en las narices. Pero algo en la forma en que dijo, «Papá», me detuvo. Me aparté, dejándole espacio. Entró lentamente, como quien pisa territorio desconocido. La sala todavía estaba casi vacía, solo había un sillón, una mesita y la vieja lámpara que traje de Wilmington. Olivia miró a su alrededor en silencio. «¿Te mudaste de verdad?», dijo, como si fuera una sorpresa. «Sí. Finalmente decidí vivir mi vida. No ser un extra en la de los demás». Ella asintió. Se sentó sin pedir permiso, lo que me molestó un poco. Todavía pensaba que podía entrar, sentarse, como si nada hubiera pasado. «Yo, me enteré de lo del fondo de Eloise», comenzó, sin mirarme a los ojos. «Fue el mejor uso que le di al dinero». «Lo sé», murmuró ella. «Y fue bonito. Siempre fuiste mejor con ella que conmigo». Me contuve para no responder de inmediato. Era una trampa. Esa vieja tendencia a invertir la culpa, a ponerse como víctima. «Siempre has tenido mi apoyo, Olivia», respondí. «Quizás no en los términos que tú querías, pero te di todo. Todo lo que pude». Ella respiró hondo. «Me avergüenzas, papá. Siempre me has avergonzado». Las palabras fueron como una bofetada. Y no había ira en ellas, solo sinceridad. Y quizá por eso dolió más que si ella hubiera gritado. ¿Por qué soy simple? ¿Por qué fui carpintero? ¿Por qué nunca tuve un título? «No es eso», dijo ella rápidamente. «Es todo. Siempre has sido grosero, demasiado directo, sin filtro, sin saber cómo comportarte. Nunca entendiste el entorno en el que quería vivir». «Pero ayudé a pagarlo», replicé, cruzando los brazos. «Con mi manera grosera y directa, construí la base que te permitió fingir ser otra persona». Ella finalmente me miró. «Crees que soy un monstruo, ¿verdad?» «No. Creo que te perdiste tratando de complacer a gente que nunca te aceptó. Y en ese intento, dejaste atrás a quienes te querían de verdad». Silencio. Después de un rato, ella sacó algo de su bolso. «Un sobre. Quiero devolverte parte del dinero. Lo reuní con Benjamin y con la ayuda de un amigo. No es mucho, pero es lo que puedo hacer ahora». Lo rechacé con un gesto. «Guárdalo. Úsalo para intentar arreglar la vida que aún puedes tener. Pero no intentes comprar mi paz». «No es comprar», dijo ella, ofendida. «Es reparar». Entonces empieza de nuevo con sinceridad. Con humildad. Y no con un cheque. Ella bajó la cabeza. «¿Crees que aún hay vuelta atrás para nosotros?» La miré durante un largo rato. «Sí. Pero no empieza con dinero. Empieza con respeto. Con reconocimiento». No sabía cómo pedir perdón. «Ahora lo sabes». Ella lloró. En silencio, sin hacer una escena. Solo dejó que las lágrimas fluyeran, como no lo había hecho en años. «No te odié por cancelar la boda», confesó. «Te odié porque fue la primera vez que me trataste como a una adulta. Porque me hiciste afrontar las consecuencias». Era hora. Nos quedamos en silencio un rato más. El viejo sillón crujía bajo mi peso. El aire acondicionado hacía un ligero ruido de fondo. Era una mañana cualquiera,
y sin embargo todo parecía a punto de cambiar. ¿Y Eloise?, preguntó ella. ¿Qué pasa con ella? Ella se puso de mi lado. Siempre lo ha hecho. Pero ahora, creo que te admira más a ti que a mí. Ella no ha elegido bando, Olivia. Ha elegido a quien no la borró de su vida. Ella asintió. Quizás tenga que volver a aprender a ser madre antes de intentar ser hija. Esa frase me conmovió. Por primera vez, algo verdadero salía de su boca sin estar envuelto en justificaciones. Llevará tiempo, le dije, pero quizá valga la pena. Se levantó, secándose los ojos. ¿Puedo visitarte de vez en cuando? Sí. Siempre que no vengas con expectativas. Solo con la verdad. Ella sonrió. Una sonrisa torcida, imperfecta, y por eso mismo, la más sincera que le había visto en años. Lo intentaré. Después de que se marchó, me quedé mirando por la ventana durante mucho tiempo. La calle estaba tranquila, los vecinos cuidaban sus jardines. Un mundo nuevo, sencillo, limpio, lejos del glamour forzado, cerca de mí mismo. Esa noche, Eloise me llamó. Me enteré de que mamá fue a visitarte. Sí. ¿Y bien? Ella lloró. Intentó disculparse a su manera. Todavía tiene mucho que reconstruir. Pero, dio el primer paso. ¿Crees que cambiará? No lo sé. Pero por primera vez, quiero creerlo. Y eso es lo que voy a hacer. Creer que a veces, cuando ponemos límites, no perdemos a las personas, sino que les mostramos cómo pueden reencontrarse con nosotros. Y si crees que es posible empezar de nuevo incluso después de que todo se haya derrumbado, suscríbete al canal para no perderte el desenlace de esta historia, porque el viaje de James aún tiene un último capítulo. Han pasado 4 meses desde aquella mañana en que Olivia llamó a mi puerta en Savannah. Y, por primera vez en muchos años, empecé a entender lo que significaba vivir en paz. Paz real, no esa que exige silencio ante la falta de respeto. La casa ahora era mía. Flores en el jardín que yo mismo había plantado, cuadros colgados con regla y paciencia, libros en las estanterías, una nueva mesa de comedor que construí con mis propias manos, de madera maciza, sin tornillos a la vista, como todo lo que siempre he intentado hacer en la vida, con una estructura firme y un acabado sincero. Olivia no ha vuelto desde aquel día. Pero envió una carta. Escrita a mano, algo que no hacía desde la escuela. Decía que estaba en terapia. Que estaba tratando de entender cómo había dejado que el orgullo moldeara su relación con su propio padre. No prometía grandes gestos, ni decía que todo sería como antes. Solo decía que quería construir algo nuevo. Que si yo la dejaba, le gustaría volver con calma, como si cada visita fuera una astilla de madera que se lijara hasta convertirse en algo útil. Guardé la carta en el cajón del escritorio. No respondí. No por indiferencia, sino porque aprendí que algunas respuestas llegan con el tiempo. Y tal vez, solo tal vez, el silencio fuera ahora el mejor terreno para que brotara algo verdadero entre nosotros. Eloise, por otro lado, se convirtió en una presencia constante. Pasó las últimas vacaciones conmigo, trajo fotos de sus proyectos de la universidad y me mostró maquetas con orgullo. El brillo de sus ojos me recordaba a la Olivia de antes, cuando todavía creía que hacer cosas reales era mejor que parecer importante. La diferencia es que Eloise nunca dejó de creer en ello. Abuelo, estoy pensando en hacer unas prácticas en el extranjero el año que viene, me dijo durante el almuerzo del domingo. Quizás en España. Adelante, cariño. El mundo es tuyo. Y si necesitas ayuda con el idioma, incluso me arriesgaré a aprender algunas frases en español contigo. Ella se rió, me dio un beso en la frente y me prometió que me enviaría postales desde donde estuviera. Esa noche, me quedé mirando el viejo álbum de fotos, el único objeto que traje de la casa de Wilmington, además de las herramientas. Tantos recuerdos. Olivia pequeña, descalza, corriendo por el jardín con un avión de papel. Yo, mucho más joven, con el pelo aún castaño, sonriendo a la cámara con ella en brazos. Ya no me dolía. Las fotos dejaron de ser heridas abiertas. Se convirtieron en madera curada, aún marcada, pero firme, resistente. Aprendí que no se trata de olvidar o borrar. Se trata de recordar con claridad y elegir no cargar con el peso del pasado más allá de lo necesario. La última llamada que recibí antes de dormir esa noche fue del banco. Señor James, dijo Richard, mi gerente. Solo para informarle que se ha liberado la primera beca del fondo de Eloise. La matrícula de su curso de especialización ya está pagada. Ella está oficialmente en un programa de maestría.
Cerré los ojos y di las gracias. Eso sí que era una inversión. No en imagen, sino en personas, en carácter, en amor. A la mañana siguiente, abrí mi correo electrónico y encontré un nuevo mensaje de Olivia. Asunto: gracias por Eloise. Era breve, sincero. Papá, no sé si puedo redimirme por todo, pero saber que mi hija ha crecido con alguien que no la abandonó, incluso cuando yo me perdí, me da esperanza. Gracias. Con cariño, Olivia. Solo respondí: aún hay tiempo, pero no tardes. La madera se seca demasiado y luego ya no se clava el clavo. Cerré el portátil y salí al balcón. El día estaba despejado, olía a café y los pájaros ya cantaban su sinfonía matutina. Cogí el cuaderno de bocetos y empecé a dibujar un nuevo proyecto de mesa. Algo especial. Quizás para cuando Olivia viniera, quién sabe, con Eloise y, ¿por qué no soñar? Una disculpa sin ensayar. ¿Y si no venía? Aún así, estaría bien. Por primera vez, estaba en el centro de mi propia vida. No como un actor secundario, ni como un cajero automático emocional, sino como hombre, padre y abuelo. Un hombre que aprendió, tarde, que a veces amar también significa decir basta. Porque el respeto comienza en casa, y no se compra con vajillas caras, sino con presencia, con memoria y con actitud. Y si has seguido esta historia hasta aquí y crees que la dignidad no tiene precio y que nunca es tarde para empezar de nuevo, suscríbete al canal y quédate con nosotros, porque cada nueva historia puede ser la tuya, contada de la manera correcta, con verdad y justicia poética. Y si algún día te invitan a salir de donde siempre deberías estar, recuerda, salir puede ser la mejor manera de volver completo.